Buenos días, hermanos. Abran sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 9, hermanos. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Libro del profeta Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, versículos 6 y 7, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de meditar en ella, de ser enseñados por tu palabra, Señor. Te ruego, te suplico, que vengas a bendecir a cada hermano, a cada hermana, a cada persona, Señor, que tú vengas a ministrar, que tú vengas a hablar a sus vidas. Yo pongo todo en tus manos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver, hermanos, sobre el primer nombre glorioso que recibe el Señor Jesucristo en este pasaje, y es admirable. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Este primer nombre, hermanos, que recibe nuestro Señor Jesucristo, engloba toda su vida. Jesús fue admirable en todos los aspectos, en todos los sentidos, en todas las áreas. Realmente Jesús fue admirable, pero sigue siendo admirable. Desde la óptica que lo veas, desde el ángulo que lo veas, la vida de Jesús es admirable. Sus palabras, sus mensajes, sus enseñanzas son admirables. Sus obras son admirables. Su muerte y resurrección es sumamente admirable. Y Jesús sigue siendo admirable. ¿Qué significa la palabra admirable? Significa digno de admiración o digno de ser admirado. ¿Pero qué implica la palabra admirable? Implica asombroso, impresionante, que impacta, que impresiona, que sorprende. Implica que es maravilloso, que es incomprensible, que es prodigioso. Todo eso viene a implicar la palabra admirable. Jesús es admirable, asombra su vida, asombran sus palabras, impresionan, impactan, sorprenden, son una maravilla, asombran sus obras. Impactan, asombran, impresionan sus actitudes, su muerte y resurrección, incomprensible a la mente humana. Algo que azora, que impacta, que impresiona, que asombra, que nos deja sin palabras. Por eso su nombre es admirable. Por eso en Isaías, ese es el primer nombre que recibe el Señor Jesucristo. Admirable, porque después va a hablar que Él es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero el primer nombre lo engloba todo. Admirable como consejero, admirable como Dios fuerte, admirable como Padre eterno y admirable como príncipe de paz. Jesucristo es admirable. Veamos cómo Jesús es admirable en su nacimiento. Cómo desde el Antiguo Testamento, hermanos, se anunció el nacimiento del Señor Jesucristo de una manera admirable, impresionante, impactante, sorprendente, incomprensible. Ahí en Isaías 7:14, hermanos, si volteas conmigo a Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y se llamará su nombre Emmanuel. Esto es admirable, es impactante, es sorprendente, es asombroso, es impresionante, es incomprensible, porque el que una mujer dé a luz no es algo anormal, no es algo extraordinario, porque cuando una mujer se casa, obviamente, si así le place a Dios, los va a bendecir quedando embarazada la mujer, dando a luz un hijo. Pero aquí lo admirable, lo sorprendente, lo impactante, lo incomprensible, lo maravilloso, lo asombroso, es que dice aquí: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Que una mujer, siendo virgen, sin haber estado con varón, sin haber tenido relaciones sexuales, quede embarazada. Fue concebido Jesús por el Espíritu Santo. No hubo intervención humana. Asombroso, maravilloso. Eso es admirable. Cómo fue anunciado su nacimiento, su concepción. Y en Lucas, hermanos, si volteas conmigo al Evangelio de Lucas 1:26, Lucas 1:26 al 38. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Doy lectura, así dice la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El mensaje que el ángel Gabriel le da a María, dándole los pormenores y diciéndole que ella había sido elegida por Dios, escogida por Dios, para que fuera la madre terrenal del Señor Jesucristo. Por eso Jesús es admirable en su nacimiento, porque no hubo intervención humana. El ángel con claridad le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Admirable fue Jesús en su nacimiento, en su concepción. Fue concebido por el Espíritu Santo. Allí en Mateo 1:18 al 21, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21, hermanos. Mateo 1, 18 al 21. Aquí nos habla cuando José descubre que María estaba embarazada. Y José era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Él cuidó mucho, porque amaba a María, cuidó mucho el honor, la reputación de María. Él no sabía qué había pasado. Él sabía y conocía que María era una mujer temerosa de Dios. Era una mujer que caminaba con Dios. Era una mujer que buscaba a Dios. Era una mujer santa, íntegra, pura, recta, justa. Y de repente José descubre que María está embarazada. José, siendo un hombre justo, temeroso de Dios, un hombre íntegro, un hombre recto, buscó protegerla, cuidarla. Y dice
que había tomado la decisión de dejarla en secreto, no decir nada. Tal vez José pensaba irse muy lejos de ahí. No sabía qué había pasado. Estaba confuso, temeroso. Estaba en un choque emocional. ¿Qué pasó con María? Yo sé que ella ama a Dios, ella teme a Dios. ¿Qué pasó? No buscó publicar el embarazo de María. No buscó hacerle daño, divulgando lo que estaba viendo en María. No buscó difamarla, vengarse a través de una difamación, vengarse difamándola, sino que dice que en silencio, sin decir nada a nadie, él había tomado la decisión de dejar a María. Pero cuando él había resuelto eso, dice Mateo 1, 18 al 21, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, o sea, desposada quiere decir comprometida, que ya había un compromiso de que se iban a casar. Habían formalizado su compromiso matrimonial, el desposorio. Por eso dice: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, o sea, antes de que llegaran al matrimonio, que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué tremendo! Por eso Jesús, su nombre es admirable, porque aquí vemos la intervención del ángel dándole respuesta a las dudas, a la incertidumbre que había en el corazón de José. José no sabía qué había pasado y el ángel le dice: José, esto es lo que ha pasado. No temas de recibir a María tu mujer. Ella no ha pecado. Ella no ha hecho nada malo. Ella es una mujer temerosa de Dios, que ama a Dios, que busca a Dios, que sirve a Dios, que camina con Dios. Y Dios la ha elegido, Dios la escogió para que sea la madre terrenal de Jesucristo. Y tú el padre terrenal de Jesucristo. Impresionante, admirable. Dios intervino en todo en el nacimiento de Cristo, en todos los detalles, en todas las circunstancias, en todos los pormenores, en todo lo que se fue presentando. Dios se encargó de resolverlos. Dios se encargó de darles respuesta. Admirable el nacimiento de Cristo. Los ángeles interviniendo y aquí dándole una explicación a José sobre qué tenía que hacer con María. Ahí en Miqueas capítulo 5, verso 2, si volteas al libro del profeta Miqueas, capítulo 5, Miqueas capítulo 5, verso 2. Libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice así, Miqueas 5, 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está hablando en qué lugar, en qué población, en qué ciudad iba a nacer el Señor Jesucristo. Y está diciendo, él va a nacer en Belén de Judea. Sin embargo, los meses de embarazo de María transcurrían y todo parecía que Jesús no iba a nacer en Belén de Judea, porque ellos no se ubicaban ahí. Ellos estaban en Galilea. Pero ¿qué pasó? Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Lucas 2, del 1 al 7. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David,
para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Impresionante. En el último mes prácticamente, a días de su alumbramiento, a días de que María diera luz a Jesús, pues resulta que José y María no estaban en Belén, estaban en Galilea, particularmente en la ciudad de Nazaret. Ahí se encontraban. Pero la profecía decía que Jesús iba a nacer en Belén de Judea. Pero vemos, hermanos, que la palabra de Dios es fiel y verdadera, que se cumple al pie de la letra hasta en los más mínimos detalles. Resulta que Augusto César, el emperador de Roma, promulgó un edicto que decía que todos tenían que empadronarse de donde ellos eran originarios, donde su familia era originaria. Y pues José venía de la descendencia de David. Por lo tanto, se van José y María a empadronarse a Belén, porque de allá era David, de allá era la raíz de José. Y cuando estaban ahí, se cumplen los días del alumbramiento, pero no estaban en casa, no estaban en Nazaret, estaban en Belén de Judea. La ciudad estaba saturada de personas de otras ciudades que igualmente habían ido a empadronarse ahí. No había hoteles, los hoteles estaban saturados. Jesús por eso terminó naciendo en un establo, en un mesón, en un pesebre. Ahí fue acostado el Señor Jesucristo, no en un cuarto de lujo, no en una cuna especial, no en una cama especial, sino en el pesebre. Admirable, impresionante, impactante, asombroso, maravilloso su nacimiento. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios movió en el nacimiento de su Hijo. Pero te das cuenta cómo Dios no movió cielo y tierra, no movió los hilos, no movió los dados para que su Hijo naciera en el mejor hotel, en el mejor hospital, que tuviera las sábanas, las cobijas más finas, la ropa más elegante. Dios no se movió para eso. Impresionante, admirable. Dios dejó que su Hijo naciera en un establo, fuera acostado en un pesebre. ¿Qué hay en un establo? ¿Qué rodea a un pesebre? El olor a animales, a chivos, a borregos, a vacas, a caballos, a burros. Sin duda alguna hay pulgas, sin duda alguna hay chinches, sin duda alguna hay moscas. Tal vez Jesús desde recién nacido le picaron las pulgas, le picaron las chinches, se le pararon las moscas en su carita, en su rostro, en sus manitas. Dios no lo libró de eso. Dios no dijo que mi niño no se le acerquen las moscas, no le vayan a picar las chinches, las pulgas. Por eso es admirable su nacimiento, admirable su nacimiento, impresionante. Cuando Jesús nace, dice allí Lucas 2, 21 al 38. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 21 al 38, hermanos. Evangelio de Lucas 2, 21 al 38. Lucas 2, 21 al 38 dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley,
él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Impresionante, hermanos. No voy a ahondar en el pasaje, pero es impresionante lo que Simeón dijo de Jesús, y aún lo que Ana, la profetisa viuda de más de 100 años de edad, hablaba a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y dice que José y María estaban maravillados, impresionados, azorados, impactados, asombrados, sorprendidos de todo lo que se decía del niño Jesús. Su nacimiento, su infancia fue admirable, es impresionante. Por eso su nombre es admirable, porque es único, maravilloso. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios movió, para que todo lo que estaba profetizado con respecto a su nacimiento, todo fuera así como Dios ya lo había dicho. Jesucristo es admirable en su nacimiento. Impacta, asombra, azora, impresiona, sorprende. Es algo prodigioso, es algo sorprendente, es algo incomprensible. Jesús es admirable. ¿Pero qué más? ¿En qué otra cosa Jesús es admirable? Jesús es admirable en sus palabras. Cada mensaje, cada predicación, cada palabra, cada consejo, cada reprensión, cada exhortación, cada palabra de consuelo, cada palabra de ánimo que salía de la boca de Cristo, impactaba, asombraba, azoraba, impresionaba. Gloriosas eran sus palabras, maravillosas, prodigiosas eran sus palabras, admirable en sus palabras. Dice allí en Mateo 7, 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29 dice: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas y fariseos. El Evangelio de Mateo nos está narrando y describiendo cuál era la actitud de la gente ante las predicaciones de Cristo, ante los mensajes de Cristo, ante los sermones de Cristo, ante cada consejo, ante cada reprensión, ante cada exhortación. Dice, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Lucas capítulo 4, versos 36 y 37. Lucas 4, 36 y 37, hermanos. Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 36 y 37. Aquí nos muestra otra actitud de la gente ante los mensajes del Señor Jesucristo, ante cada palabra que pronunciaba, cada palabra de exhortación, de reprensión, ante cada predicación, ante cada mensaje. Dice Lucas 4, 36 y 37, y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los entornos. Y estaban maravillados, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Quedaban impresionados, azorados, impactados.
a las palabras que salían de la boca de Cristo. Admirable en sus palabras. Juan capítulo 7, verso 40. Juan capítulo 7, hermanos. Versículos 40 y 46, hermanos. Juan 7, versículos 40 y 46. Juan 7, 40 y 46. Aquí nos muestra otra actitud de la gente que escuchaba las predicaciones de Cristo, los sermones de Cristo, los mensajes de Cristo. ¿Qué decía la gente? Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Verdaderamente, este es el profeta. Verso 46. Ahí mismo, Juan 7, 46 dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los escribas y fariseos, hermano, los sacerdotes, habían mandado a los alguaciles a aprender a Cristo. No lo pudieron aprender. Se quedaron impactados, impresionados, azorados, maravillados de cómo Jesús hablaba. De las predicaciones de Cristo, de los sermones de Cristo, de los mensajes de Cristo. Y cuando les preguntan, ¿por qué no lo trajeron? La verdad, nos dio miedo. Quedamos impactados, asombrados, impresionados, azorados. Porque nunca hemos escuchado que alguien hable así. Jamás hombre ha hablado como este hombre. Admirable en sus palabras. Juan 6:63. Juan 6:63, hermanos. Juan 6:63. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Impresionante. Dijo, mis palabras dan vida, mis palabras dan vida. Producen cambios gloriosos. Jesús fue admirable en sus palabras. Jesús es admirable en sus palabras, en sus mensajes. Es admirable cada sermón, cada predicación, cada mensaje, cada consejo, cada mandamiento, cada reprensión, cada exhortación. Y por toda la eternidad Jesús será admirable por sus palabras. Pero, ¿por qué es admirable en sus palabras? ¿Acaso Jesús buscaba acariciar los oídos de la gente? ¿Se preocupaba por acariciar los oídos de la gente? Por eso es admirable en sus palabras. Buscaba agradar a la gente, por eso es admirable en sus palabras. Buscaba dar un mensaje halagüeño, un mensaje que cayera bien a las personas. Por eso Jesús es admirable en sus palabras. No, de ninguna manera. Jesús no andaba buscando quedar bien con la gente. A Jesús nunca le importó ni le interesó acariciar los oídos de la gente. Jesús hablaba la palabra con autoridad. Jesús hablaba cada mensaje con la unción y el poder de Dios, y muchas veces habló con profunda indignación. Muchas veces sus predicaciones, sus sermones, sus mensajes externaban la ira de Dios sobre los pecadores, sobre los hipócritas. Por eso es admirable en sus palabras. Jesús jamás fue como muchos predicadores de hoy en día, como muchos pastores que le dicen a su iglesia, a los congregantes, les dicen, hermanos, ¿qué quieren que les predique? ¿De qué tema quieren ver? Y hasta hacen una encuesta, les piden que alcen la mano, ¿quiénes quieren este tema? ¿Quiénes quieren este otro tema? A ver, den sugerencias, den opiniones sobre qué quieren estar escuchando, qué quieren que se les enseñe. Eso suena bonito, suena muy democrático, suena ante los ojos del mundo muy bueno, que el pastor consulte con su iglesia, pida opinión a su iglesia sobre qué es lo que quieren oír, sobre cómo quieren que se les enseñe la palabra, sobre cómo quieren que se les predique, sobre cómo quieren que se les aborden los temas, sobre de qué material hay que echar mano, si de un pizarrón, de un retroproyector, de una película. Y mucha gente está muy feliz y muy a gusto y muy contenta en su iglesia porque el pastor siempre les pide opinión sobre qué tema quieren escuchar, de qué tema quieren aprender. En ningún lugar de la Biblia te sugiere eso, ni remotamente. Ningún hombre de Dios en la Biblia, ningún siervo de Dios en la Biblia anduvo consultando con la congregación sobre qué tema quieren escuchar.
Porque los siervos de Dios de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, los hombres de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, ellos estaban en la presencia de Dios. Ellos buscaban a Dios para que Dios les diera el mensaje, les diera la palabra. Y eso era lo que predicaban. Predicaban no lo que la gente les sugería, no lo que la gente les opinaba, no lo que la mayoría alzó la mano y dijo: queremos que nos prediquen sobre este tema, quiero que nos hablen de esta manera, que nos expliquen de esta manera. No, sino que ellos le pedían dirección a Dios. Los siervos de Dios de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, los predicadores del Antiguo y del Nuevo Testamento, se pasaban horas de rodillas, postrados en la presencia de Dios, pidiendo palabra de Dios para el pueblo, pidiendo la dirección de Dios para el pueblo. Le decían a Dios: ¿qué quieres que le diga al pueblo? ¿Qué quieres que le hable al pueblo? ¿Qué mensaje le vas a dar al pueblo a través de mí? Y entonces Dios le daba el mensaje al predicador, y el predicador solamente transmitía el mensaje que Dios le daba. Cuando un predicador pide opinión, pide dirección de la congregación, ese es el espíritu del mundo. Eso es el espíritu del mundo. Esa es la democracia terrenal, impía. ¿Qué es la democracia? Que el pueblo manda, que el pueblo es el que ordena, el pueblo es el que decide. Bueno, eso funciona en el mundo. Para las cosas mundanas, para las cosas temporales, para las cosas terrenales, la democracia es buena para eso. Pero para lo espiritual es la teocracia, el gobierno de Dios sobre los hombres. Y en muchas iglesias hay democracia. En muchas iglesias no hay teocracia. No es el gobierno de Dios sobre ellos, la autoridad de Dios sobre ellos. No, es ellos. Pastor, ahora predíquenos sobre esto. Pastor, ¿y por qué no nos pasa una película? Y entonces el pastor dice: bueno, ¿qué tema quieren que les hable? A ver, levanten la mano los que quieren de este tema. A ver, ahora levanten la mano los que están de acuerdo con este otro tema. Muy bien, la mayoría decidió que este mes vamos a estar hablando sobre este tema. Eso es democracia, el poder del pueblo. El pueblo es el que manda, el pueblo es el que dice, el pueblo es el que decide, el pueblo es el que dirige, es el que marca, es el que opina. Jesús fue admirable en sus predicaciones y mensajes porque nunca consultó con la gente a ver de qué quieren que les hable. Jamás vas a ver a Jesucristo consultando con la gente, porque Jesucristo estaba en la presencia de su Padre y Él claramente una y otra vez dijo: yo hablo lo que mi Padre me dice que hable. Todo lo que he oído de mi Padre, eso es lo que yo les digo, eso es lo que yo hablo. Y así deben ser los predicadores de este tiempo, que están en la presencia de Dios diciéndole: Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué quieres que le diga al pueblo? Tú conoces al pueblo, tú sabes cómo está el pueblo. ¿Qué quieres que les predique? ¿Qué quieres que les hable? Y entonces Dios, en su grande amor y misericordia, le da el mensaje al predicador. Y el predicador lo transmite fielmente. Fielmente transmite el predicador el mensaje de Dios. Y eso tiene un costo. A Jesús, por predicar la palabra de Dios, muchas veces lo quisieron apedrear. Le dijeron apodos muy terribles, muy groseros, muy majaderos. Le pusieron apodos porque la palabra de Dios los ofendía, porque no querían dejar su pecado. A Jeremías le fue muy mal por pedir mensaje de Dios, por no predicar conforme al gusto de la gente. Le fue muy mal a Jeremías. A Jeremías le salió muy caro transmitir fielmente el mensaje de Dios, por no buscar agradar a la gente, acariciar los oídos de la gente. Casi lo matan. Lo persiguieron, duramente lo persiguieron, lo maltrataron mucho, sufrió mucho Jeremías. Y así tú ves que todos los predicadores del Antiguo y del Nuevo Testamento, por predicar el mensaje de Dios, fueron perseguidos, sufrieron mucho. Pero hoy en día los predicadores no sufren por predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque predican un mensaje de acuerdo a la encuesta interna de la iglesia. Porque hay democracia en las iglesias, no hay teocracia. No es el gobierno de Dios sobre el pueblo, sobre la iglesia. Es el pueblo el que manda y el que decide y el que ordena. Y le dice al predicador: ahora nos vas a hablar sobre esto. Ahora nos vas a predicar sobre esto. Impresionante. Jesús fue admirable en sus palabras porque Él siempre habló el mensaje de Dios, lo que Dios le decía que hablara, lo que su Padre le daba, el mensaje que el Padre le daba, era lo que Él hablaba. ¿En qué otro punto Jesús es admirable? En su misericordia y compasión. ¿Cuántas veces Jesús, yendo de camino, tuvo que detenerse
porque había enfermos que le pedían ser sanados, le pedían que los sanara, y Jesús se detenía, muchas veces les preguntó, ¿qué quieren que les haga? ¿Qué necesitan? Jesús muchas veces impuso su mano sobre ellos, los sanó. ¡Qué admirable Jesús! Sanó a los cojos, levantó a los paralíticos, hizo a los sordos oír, a los mudos hablar, a los ciegos ver, echó fuera a los demonios. ¿Por qué lo hizo? Por compasión, por misericordia. Admirable en sus obras, admirable en sus obras. Lleno de compasión, su carácter, su vida, su corazón, un corazón compasivo y misericordioso. ¿A cuánto sanó? ¿Cuánto bien le hizo a la gente? Admirable en cada sanidad. La forma en cómo sanó, cómo se acercó a la gente, cómo los escuchó, cómo condescendió con ellos. Es admirable. Miles y miles de personas fueron sanadas por la misericordia y compasión de Jesucristo. Admirable en sus obras, admirable. ¿En qué otro punto es admirable Jesús? Admirable en su grande amor por los pecadores. Muchas personas no comprenden por qué Jesús fue muy duro, les habló muy duro a los escribas y fariseos. ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús buscaba la salvación de ellos. Los veía tan mal, tan perdidos, tan endurecidos, que él sabía que si él no les hablaba de esa manera, no se iban a salvar. Hubo escribas que se salvaron, hubo fariseos que se salvaron. Pablo es uno de ellos, Nicodemo es uno de ellos. ¿Pero por qué? Porque su amor por sus almas lo llevó a hablarles de esa forma. Y hoy Jesús sigue hablando así, hablando a los corazones, hablando a las conciencias, sacudiendo. Hay pecadores que no quieren oír la verdad. Hay pecadores que quieren que les acaricien los oídos. El mensaje de Dios no te va a acariciar los oídos, no te va a dar por tu lado. Va a poner el dedo en la llaga, te va a reprender, te va a exhortar, va a señalar tu pecado, te va a hacer sentir muy mal, porque Él busca la salvación de tu alma. Admirable Jesús en cómo Él hizo todo por salvar a los pecadores, a los más viles pecadores. En Él no quedó, hizo todo por salvar a las almas. Ve cómo en todo momento y a toda costa buscó salvar a Judas Iscariote. Hasta el último segundo, Jesús no le negó la oportunidad hasta el último momento. Aun cuando Jesús ya sabía que lo iba a entregar, y en el momento en que lo estaba traicionando, entregando en manos de sus enemigos, todavía Jesús le dice, amigo, ¿con un beso traicionas a tu maestro? O sea, es impresionante cómo Jesús le habló a Judas. No era que Jesús estaba buscando salvarse y no ir a la cruz, sino cuando le dice amigo es, date cuenta lo que estás haciendo. Todo para que él se arrepintiera. Esas palabras llevaban como propósito aguijonear la conciencia de Judas, atravesar la conciencia de Judas, a fin de que se arrepintiera. Jesús en todo momento buscó salvar a los más viles pecadores. Lo hizo con María Magdalena. Fue un milagro la salvación de esa mujer. Y así, milagros gloriosos, impresionantes, como la salvación del Gadareno. Un verdadero milagro. La salvación de Zaqueo. ¿No es admirable Jesús en su poder salvador? ¿No es admirable Jesús en la forma en cómo se acercó a los pecadores para salvarlos? La forma en cómo les habló. Admirable su poder salvador. Admirable. Y hoy en día lo sigue haciendo. Tú y yo somos testigos. Todos los que me escuchan son testigos del poder salvador de Cristo. Porque si no te ha salvado a ti, tú has visto a otros que ha salvado, para los cuales parecía imposible la salvación, para los cuales parecía imposible que se acercaran a Dios, que conocieran a Dios. Y tú lo has visto, que Dios lo ha hecho, que Dios los ha salvado. El cambio que ha hecho en sus vidas ha sido glorioso. Jesús es admirable en su grande amor por los pecadores. Jesús es admirable en su poder salvador. Es glorioso. ¿En qué otra cosa Jesús es admirable? En su humillación. Ahí en Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, hermanos. Filipenses 2, 5 al 8 dice así. Filipenses 2, 5 al 8. Aquí nos habla de la grande humillación de Cristo, de la impresionante humillación de Cristo, de la asombrosa humillación de Cristo, de la incomprensible humillación de Cristo. Dice Filipenses 2, del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y está
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No es impresionante su humillación? Tomó la decisión de hacerse hombre. ¡Qué grande humillación! Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Él el omnipotente Dios, el omnisciente Dios, el Rey de Gloria, tomó la decisión de humillarse hasta lo sumo, hasta lo más profundo de la humillación. Hasta ahí llegó, por amor a nosotros. Admirable en su humillación, admirable, impresionante. ¿En qué otra cosa Jesús es admirable? Isaías 9:6. Volvemos a Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 9:6. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Todos y a cada uno Dios quiso darnos un regalo. Y ese regalo que Dios quiso darnos no es una casa, aunque ciertamente una casa es un regalo de parte de Dios. No es un carro, aunque ciertamente un vehículo es un regalo de parte de Dios. No es un terreno, aunque ciertamente un terreno es un regalo de parte de Dios. Pero Él nos dio el más grande regalo, que nada se puede comparar ni remotamente a una casa, a un carro, a un bien material, ni aún a la propia salud. Dios quiso regalarnos a su Hijo. Por eso dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Tú que te andas amargando porque dices que no tienes nada, tú que te andas amargando porque dices que nadie te da nada, ve el regalo que Dios te dio. Ve el regalo que Dios puso en tus manos. Puso en tus manos al Señor Jesucristo, para que a través de este regalo tuviésemos vida, salvación, perdón de pecados, paz, gozo, felicidad, consuelo, vida eterna. Jesucristo es la vida eterna. ¿Te parece poca cosa? Dios te dio a Jesucristo. Jesús es admirable por eso, porque Él es el regalo de Dios para nosotros. Él es el regalo de Dios para nosotros, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. A todos y a cada uno, Jesús nos dio a su Hijo para ofrecerse en sacrificio por cada uno de nosotros. Te dieron a Jesucristo, me dieron a Jesucristo, para que muriera por mí, para que fuera a la cruz por mí, para que sufriera el juicio por mí, para que pagara mis culpas. Y por Él soy salvo, por Él tengo vida eterna, por Él ahora soy hijo de Dios, por Él fui admitido como miembro de la familia de Dios. ¿No es admirable esto? Que por Jesucristo lo tenemos todo. Tenemos a Dios, tenemos acceso a su presencia, podemos orar y ser oídos por Dios, tenemos la paz de Dios, el consuelo de Dios, el ánimo de Dios, la ayuda de Dios, la intervención de Dios. Por Jesucristo tenemos la gracia de Dios. Por Jesucristo nuestras oraciones son respondidas. ¿No es admirable esto? Jesús es admirable. Él es admirable. Admirable en su nacimiento, admirable en sus palabras, admirable en su misericordia y compasión por los enfermos y necesitados, admirable en su grande amor por los pecadores, cómo hizo todo por salvar a los pecadores y cómo ahora está haciendo todo por salvar a los pecadores. Ha salvado a los más viles pecadores, a los que parecían irredimibles. A esos ha alcanzado. ¿No es admirable Jesucristo en su poder salvador? Admirable en su grande humillación al venir a esta tierra para morir por nosotros. Admirable como regalo de Dios. Jesucristo aceptó ser un regalo para nosotros. ¿Merecías tú ese regalo? ¿Merecías que Jesús naciera en este mundo por ti? ¿Muriera por ti? ¿Se diera por ti? Por lo tanto, no puedes ser tan duro y tan indiferente y ignorar lo que Él ha hecho por ti. No, este primer nombre del Señor Jesucristo admirable te debe llevar a vivir para Él, a comprometerte a Él, a servirlo, a amarlo, a darte por Él, porque Él es admirable. Vive para Él, que es admirable, y te va a seguir sorprendiendo, te va a seguir impactando, te va a seguir azorando, te va a seguir hablando, exhortando, reprendiendo, conforme sea necesario. Va a seguir estando contigo. Él es admirable. Como admirable es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza.
Vive para Jesucristo, que es admirable. Oh, ojalá y Jesucristo pueda impactar tu vida, pueda asombrar tu vida. Ojalá y Jesucristo pueda impresionar tu vida. Su obra, sus palabras, sus mandamientos, su misericordia, su compasión, su grande amor por los pecadores, su grande humillación, te pueda impactar, te pueda azorar, te pueda impresionar, te pueda sorprender, te pueda hacer tan maravilloso que quieras vivir solo para Él, que quieras entregarte a Él. Ojalá y Jesucristo logre, siendo Él el admirable perfecto, lograr atraer tu vida hacia Él. Ojalá y siendo Él el admirable pueda vencerte, convencerte, desarmarte para que te entregues a Él de una vez por todas y vivir para Él amándolo y sirviéndolo, porque Él es verdaderamente admirable. Cerramos nuestros ojos, hermanos, haciendo una breve oración. Padre, tú eres glorioso, tú eres maravilloso. Nadie hay como tú, Señor. Nadie como tú, Señor. Tu vida impresiona, impacta, azora, asombra. Tu vida es gloriosa, maravillosa. No hay palabras para describir tu vida, tus obras, tu nacimiento, tu misericordia y compasión por los menesterosos, por los necesitados. No hay palabras que puedan describir, Señor, tu grande amor por los pecadores, todo lo que tú hiciste por salvar a los pecadores y todo lo que ahora estás haciendo por salvar a los pecadores. No hay palabras que alcancen a describir tu grande humillación. Verdaderamente eres admirable, digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Líbranos de cegarnos, líbranos de no ser impactados por tu vida, de no ser asombrados, de no ser maravillados por tu vida. Líbranos, Señor, de ser ciegos y no ver tu gloria, tu majestad, porque tú eres admirable, tú eres admirable. Cuando estuviste en esta tierra, tú fuiste admirable, pero cada día tú eres admirable. Por la eternidad serás admirable. Queremos adorarte, bendecirte por siempre, exaltar tu nombre, adorarte, porque tú eres admirable, porque nadie es como tú, Señor. Tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Que nuestras vidas estén rendidas a ti, a tus pies, para adorarte, para bendecirte, porque eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de toda adoración, por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Oh Dios eterno, porque tú eres admirable. Gracias por habernos hablado, gracias por tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Rey glorioso,
majestuoso, tú eres digno de adoración, Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración, Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Tú eres digno de adoración. Gloria al Rey, Rey santo y justo, gloria al Maestro, en su trono en Sión. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Gloria al Rey, Rey santo y justo, gloria al Maestro, en su trono en Sión. Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti, gloria y honra a ti, gloria y honra a ti, gloria y honra a ti. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, Señor. Tu creación te alaba, Jesús. Si los seres irracionales mandas que te alaben, que te adoren, que te exalten, el sol, la luna, las estrellas, los animales del campo, las aves de los cielos, todo lo que respire alaba a Jehová. Cuanto más los seres humanos, que somos seres racionales, nos has dado inteligencia, sabiduría, entendimiento. Tú esperas que cada hombre, cada mujer te alabe con su vida, con su forma de vivir, Señor. Que exalte tu nombre, porque tú eres digno de ser alabado.
porque eres admirable, admirable, admirable es tu nombre. Gloria sea a ti, Jesús, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre. Gracias por habernos hablado, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos hablado. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.